Pues muy buenas tardes a todas y todos, comisionadas ciudadanas y comisionado ciudadano del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 70, párrafo primero de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, siendo las 14 horas con 18 minutos del día 20 de marzo de 2020. Le solicito al maestro Hugo Eric Sertuche Guerrero, secretario técnico de este pleno, proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley para la celebración de la primer sesión extraordinaria del pleno de este instituto, la cual fue debidamente convocada. Proceda, secretario. Gracias, comisionado presidente. Procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este pleno. Están presentes las comisionadas y los comisionados ciudadanos siguientes: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Viviana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso. Señoras y señores comisionados, les informo que existe el quórum legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 21 del reglamento de sesiones del pleno de este instituto. Muchas gracias, señor secretario. Y en virtud de que existe el quórum establecido por la ley, se declara abierta esta sesión. Comisionadas ciudadanas y comisionados ciudadanos, no tienen inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 22 y 41 del reglamento de sesiones de este pleno. Secretario, proceda a dar lectura al orden del día, por favor. Con gusto. El orden del día de esta sesión extraordinaria es el siguiente: 1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueban las medidas que adopta este instituto y la suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican derivado de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Comisionadas y comisionado, quien tenga alguna consideración, sírvase a manifestarlo. Secretario, le solicito someta a votación el proyecto del orden del día, por favor. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el orden del día de esta sesión extraordinaria. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Ahora, comisionadas y comisionado, procederemos al desahogo del tercer punto del orden del día de esta sesión, por lo que le solicito nuevamente al secretario proceda con la exposición correspondiente. Comisionadas y comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo por el que se aprueban las medidas que adopta el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican derivado de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19. Muchas gracias. Comisionadas y comisionado, quien tenga alguna consideración, sírvase a manifestarlo. ¿Una vez votado? ¿O de una vez? ¿De una vez? Bien. Bueno, supongo que todos vamos a hacer uso de la palabra. Entonces, si me permiten iniciar. Como es del conocimiento público, México y el mundo enfrentan una desafortunada contingencia sanitaria en la que, ante los niveles alarmantes de propagación, existe la imperiosa necesidad de adoptar medidas institucionales responsables y coordinadas para contener y evitar la propagación del COVID-19. Hoy en día se ha modificado
o se han notificado, mejor dicho, más de 200,000 casos de COVID-19 a la Organización Mundial de la Salud y más de 8,500 personas han perdido la vida en esta pandemia que se extiende por 168 países, áreas o territorios. De cara a esta situación, este acuerdo tiene la finalidad de actuar en congruencia con las medidas que han recomendado organismos internacionales, nacionales y locales para garantizar el derecho a la salud y representa una acción plenamente justificada y oportuna ante un caso excepcional como es la propagación de una enfermedad grave de atención prioritaria que pone en riesgo la salud de la población en general. Conscientes de que los derechos humanos deben ser garantizados en todo momento y ante cualquier situación, no se debe perder de vista el respeto a principios fundamentales contenidos en nuestra Constitución Federal, los tratados internacionales y demás normativa aplicable. Por ello, este instituto no detendrá su labor en la salvaguarda de los derechos de acceso a la información y de protección de los datos personales. El Info Ciudad de México, como organismo garante del derecho a saber de la Ciudad de México, se mantendrá pendiente de que los sujetos obligados estén a la altura para transparentar y rendir cuentas en este periodo de contingencia. Asimismo, como cuerpo colegiado estamos conscientes de nuestra responsabilidad social y preocupados por la salud de las personas que laboran en este instituto y de la población en general. Con ánimo de serenidad y cautela informada, en coordinación con el Gobierno de México, el Gobierno de la Ciudad y con base en los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, nos sumamos a las medidas de prevención que permitan reducir las posibilidades de contagio del COVID-19. Estas medidas se encuentran fundadas y motivadas en los términos establecidos en nuestros ordenamientos convencionales, constitucionales, legales y reglamentarios, a fin de garantizar el derecho de protección a la salud e incluso el derecho a la vida de las personas, y busca ser proporcional a los riesgos que nos enfrentamos como sociedad, observando en todo momento los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas para afrontar esta terrible contingencia. Frente a esta situación, se vuelve indispensable la toma de decisiones al interior de todo órgano público y privado, que se despoje de todo sesgo político y que busque dar frente de una manera flexible en su ejecución a esta preocupante situación. Es cierto que no podemos dejar de lado que existen derechos por los cuales se tiene que seguir velando y que las acciones correspondientes deben ser compatibles con la protección de la salud y la vida de las personas, servidoras públicas tanto de esta institución como de cualquier otra, razón por la cual este órgano garante tomó las medidas atinentes. Tal como se ha comunicado, las medidas que lleve a cabo este instituto serán de manera progresiva, momento a momento, por lo que en una primera etapa se determinó la suspensión temporal de actividades no esenciales, mismas que no afectaron la actividad sustantiva de este órgano garante. No obstante lo anterior, estamos por acercarnos a una nueva fase de esta contingencia, por lo que existe la necesidad de actuar con responsabilidad y precisar cuáles serán las medidas que adoptaremos en cuanto a las materias que garantizamos. En este orden de ideas, quiero enfatizar que la información accesible y veraz es esencial durante la pandemia del COVID-19, por lo que hago un llamado a los sujetos obligados para que de forma institucional y legal lleven a cabo la promoción, garanticen y protejan el acceso libre, confiable, preciso y eficiente de la información dirigida a la sociedad. La información falsa o alarmante, sin justificación sobre esta pandemia, puede generar problemas de salud, fomentar el pánico social y propiciar la desconfianza en la información que se genere. En este sentido, la información verídica y proactiva que se publique en los medios oficiales dará certeza a la sociedad de las acciones que deben ejecutar.
Asimismo, es fundamental proteger la privacidad en los casos relacionados con el COVID-19, por lo que las instituciones y prestadores de servicios de salud públicos y todos los sujetos obligados que se encuentren en algún supuesto que implique el tratamiento de datos personales deberán aplicar los principios que establecen los ordenamientos en la materia, haciendo mayor énfasis en los de confidencialidad y de finalidad, adoptando las medidas de seguridad y políticas internas necesarias para la gestión y tratamiento adecuado de estos datos. Recordemos que el estado de salud presente o futuro de una persona identificada o identificable también son datos personales. Aún con las medidas que este Pleno está adoptando relacionadas con la suspensión de plazos y términos, nos encontramos ante derechos que debemos de seguir protegiendo respecto con los casos urgentes que se relacionen con la contingencia sanitaria, privilegiando el derecho a la salud de las personas, a la vida de las personas también, de este órgano garante y de toda la sociedad capitalina, esenciales e indispensables para garantizar los procedimientos que sin duda serán un reto institucional para todas y todos. Por lo tanto, se requiere mucha coordinación institucional, pero que sabemos lo más indispensable a tratar es lograr que el Info seguirá velando por la encomienda de los principios en materia de transparencia que tutela. Así que finalmente es importante resaltar que estamos convencidos en que como servidoras y servidores públicos tenemos el compromiso de velar por el bien de la ciudadanía. Por ello es que las medidas que estamos implementando, si bien garantizan la salud de nuestro personal al privilegiar el trabajo desde casa, estableciendo únicamente guardias reducidas al mínimo indispensable, también es cierto que como órgano garante tenemos el deber de garantizar los derechos que tutelamos. Por ello es que como hemos tomado la determinación en colegiado de suspender los plazos y términos, pero también de que en caso de llegase a actualizar alguna situación relacionada con la contingencia derivada del COVID-19, el Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, actuará para efectos de garantizar a la ciudadanía sus derechos por convicción y por compromiso. Muchas gracias. ¿Alguien más con relación a este punto? Comisionada Nava, por favor. Muy buenas tardes a todos que nos ven de la vía remota. El acuerdo que estamos aprobando, creo que es muy importante resaltar que no estamos, o sea, que estamos haciendo en este momento por entrar a una fase en coordinación con las autoridades federales y con las autoridades de la ciudad en prevención, que es mejor prevenir mucho más a correr algún riesgo. Por esa es la razón que se está presentando ahora este acuerdo digamos, en seguimiento de las medidas que ya hemos venido tomando de manera gradual. Pero un importante mensaje es señalar que estamos suspendiendo plazos y términos, es decir, eso nos ayuda a todos a no tener que vernos obligados o incurrir en alguna responsabilidad porque estamos fuera de un tiempo que nos establece la ley. Y eso, digamos, a todos nos quita mucho peso y mucha carga en nuestras responsabilidades porque la prioridad ahorita es el tema de la salud y de la vida de las personas. Eso no significa que este instituto suspenda actividades. Es decir, se está priorizando seguir con aquellas que se puede desde casa, porque también es muy importante cuidar al personal. Y eso, digamos, y a la gente que viene y entra al instituto. Entonces, por eso no significa que nos detengamos, menos porque somos un órgano garante de dos derechos humanos fundamentales, que además son llave. Y estos dos derechos, tanto acceso a la información como protección de datos personales, simplemente y nada más así van a salvar vidas. Por eso estamos dejando como punto de atención claro y que la ciudadanía lo sepa, que van a tener manera de contactar con nosotros a través de las vías virtuales, a través de las vías de correo electrónico, y todo eso sigue. Digamos, este instituto simplemente se traslada a la parte virtual de la mejor manera indicada, y no es tanto que no estemos aquí físicamente, pero seguimos, digamos, como institución garante protegiendo. Y adicionalmente en la parte de estos derechos con lo de la emergencia, claro que se pueden seguir ejerciendo y se velarán, eso es una obligación que tenemos como autoridad, y además, digamos, todos los que estamos aquí
tenemos ese compromiso y este mandato legal, y todos los sujetos obligados también lo tienen, y ese es el mensaje también, digamos, están las autoridades de salud en ello, todo mundo hará las actividades prioritarias para hacer frente a esta emergencia, y de ese modo el instituto, en velar los derechos que le compete, acompañará. Y eso también es importante que lo sepa la ciudadanía. Entonces, aunque nosotros no tengamos en este momento la sesión y que los plazos se suspenden, no significa que no estemos atentos de cuidar los derechos de las personas, y que los sujetos obligados también sepan, y lo van a hacer, que estamos en ese tenor. Entonces, la parte de minimizar el personal con guardias esenciales es justamente para mantener la atención permanente con las personas. Adicionalmente, se harán, como decíamos, no asesorías presenciales, pero sí asistencia virtual y remota, así como entrega de documentación o correo electrónico para la ciudadanía y sujetos obligados en lo que se requiera. En el caso de las autoridades, vamos a estar pendientes de cómo sigue evolucionando para ir todos en coordinación. Este es un tema que a todos nos compete. Lo más importante es la vida y la salud, y por supuesto las personas pueden tener derecho a usar la información y a tener acceso sobre todo a sus datos personales para cualquier tema médico, y eso es lo que se priorizará, el tema de emergencia. Entonces, ese mensaje me parece fundamental. Es muy importante estar siempre informados y tener claridad del alcance de cómo vamos con los pasos de la emergencia, para no caer, como se decía, en pánico, ¿no? Eso puede ser un tema, o en desinformación, un tema que puede alterar todo, más allá de cómo se está enfrentando esta pandemia. Entonces, este instituto, por supuesto, es de y para la gente, estamos para servir, y en ese sentido estamos para velar, y cuenten con eso la ciudadanía, para garantizar estos derechos, justamente para salvar vidas y trabajar conjuntamente con los sujetos obligados. Entonces, invitar a todos a cuidarse, invitar a seguir previniendo, a seguir las indicaciones precisas de mantenerse en sus casas, para que todos transitemos este momento de la mejor manera, tanto como ciudad como país. Sería cuanto. Gracias, presidente. Muchas gracias, comisionada San Martín. Comisionado Guerrero. Adelante, comisionada. Sí. Adelante, comisionada Nava, por favor. ¿Sí? Gracias, comisionado Guerrero. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Quisiera pues celebrar por fin que tomamos esta decisión de este acuerdo de suspensión de plazos, y quisiera comentar en relación justo también al cumplimiento de obligaciones de transparencia. El quinto acuerdo que se somete a este pleno, bueno, el punto quinto del acuerdo, refiere justo a los plazos para carga de información, y en este sentido los 146 sujetos obligados que tienen que reportar la información del primer trimestre de 2020 van a poder hacer la carga hasta mayo, de tal manera que justo podamos ir adoptando las medidas necesarias de dar tiempo en medio de esta contingencia del coronavirus. Entonces, comunicar ese punto por un lado, comunicar el otro que es en cuanto a las sesiones que tenemos en este pleno calendarizadas. De manera anual se hace la aprobación del acuerdo de cómo vamos a sesionar de manera regular y ordinaria durante todo el año, y en este sentido se considera que en el proceso justo, en el periodo que va del 23 de abril al 17 de abril se suspenden las sesiones que estaban calendarizadas, de tal manera que las ordinarias se suspenden, pero también podremos sesionar en cualquier momento que se requiera. Eso también se deja establecido, ¿no? En cualquier momento, y por supuesto ya sea de manera, de la manera que sea viable, dado las características de la contingencia en la que estamos, ya sea presencial o vía remota. El tercer punto que quisiera comentar es que también en este tipo de eventualidades, así como lo fue en el caso del sismo de 2017, la idea es poder contribuir a la visibilización de la información que sea muy necesaria justo para salvaguardar la vida de las personas y la salud, de tal manera que combinamos a todas las sujetos obligados, incluidos por supuesto nosotros como Info, a ser facilitadores de la información que ya está
de servicios, en fin, en materia de salud y todo lo relacionado con el coronavirus, pueda visibilizarse de manera mucho mejor, mucho más sencilla, mucho más accesible, de tal manera que justo estamos en una oportunidad de emergencia de poder hacer uso del acceso a la información, de transparencia proactiva, y en ese sentido también el acuerdo que estamos por aprobar considera esos preceptos. Y de tal manera que, bueno, nada más terminar mi participación comentando que la activación de guardias a lo mínimo dentro del personal del instituto ya está, pero también ya está justo lo relacionado a poder enrutar los teléfonos, tener la accesibilidad en las plataformas tecnológicas, como hacían referencia a mis colegas Julio y San Martín, de tal manera que ya nos ocupamos de ello. En cualquier momento que se requiera algún tipo de información, estamos siempre disponibles. Y por eso es la distinción entre suspensión de plazos y días inhábiles. Nosotros no estamos planteando días inhábiles porque continúan justo las tareas sustantivas. Y bueno, en cuanto a carga de información, a procurar y garantizar el derecho de acceso a la información, pues está considerado como una tarea permanente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionada Nava. Por favor, comisionada Peralta. Adelante, disculpe, comisionada Guerrero. Muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias, presidente. En abono a lo que han estado comentando, buenas tardes primero a todos los que nos acompañan de manera remota y a quienes también se encuentran aquí de manera presencial, que dadas las medidas pues somos muy pocos, ¿no? Y bueno, pues continuando con este tema de la contingencia y las circunstancias que desafortunadamente tenemos que nos obligan a tomar estas decisiones para poder dar continuidad a los servicios, pero siempre en salvaguarda de la salud y la integridad de las personas, por lo que hace al tema que hemos venido platicando en relación a la protección de los datos personales. Pues en este acuerdo que estamos por aprobar ya tomamos algunas medidas también al respecto, en armonización desde luego con las decisiones que se han tomado con los órganos garantes a nivel nacional y también con los órganos de algunas entidades federativas para ir todos en un esquema de congruencia respecto de estas medidas que debemos adoptar todos. De la misma manera, considerando este acuerdo, considerando las disposiciones que en materia federal el gobierno y los diferentes sujetos obligados también han adoptado, lo mismo que en la ciudad, particularmente en la ciudad, las decisiones que se han adoptado por parte, desde luego, de la jefatura de gobierno y de los organismos autónomos y los demás poderes de esta ciudad, pues en concordancia con ello hemos tomado de común acuerdo en este pleno estas decisiones. Y esto también lo hacemos porque hay que considerar, como bien lo mencionamos en la sesión de pleno, que nuestras actividades como sujeto obligado nos impactan también al interior, porque también somos sujeto obligado, tenemos también una estructura que de manera interna tenemos que proteger, que estamos hablando de nuestro personal, pero también nuestras actividades tienen un impacto hacia el exterior. De manera interna, les decía, son dos aspectos, pero de manera externa, el trabajo que nosotros realizamos tiene mucho que ver con todas las actividades que realiza toda la administración pública de la Ciudad de México. Por tanto, las decisiones que nosotros tomamos van en función también de que estas actividades empaten y sobre todo que en ese empate se protejan los derechos fundamentales que nosotros estamos garantizando, y en ese sentido es el tema, la manera en la que se está redactando este acuerdo para efectos de garantizar en esta ciudad el acceso a la información y de manera particular, que es el tema al que yo quería llegar, la protección de los datos personales. Por tanto, en este acuerdo, no obstante que estamos señalando la suspensión, estamos tomando las medidas para atender esta contingencia y estamos tomando la decisión de suspender plazos y términos para los efectos y procedimientos que se indican en este acuerdo. De manera particular, en el mismo nosotros estamos señalando que se deberían continuar atendiendo los procedimientos establecidos en la normatividad aplicable cuando el caso así lo amerite, de manera coordinada con aquellos sujetos obligados cuyas funciones propias que desarrollan se encuentran relacionadas con tareas prioritarias para atender y responder a las necesidades de la población respecto de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19. Este instituto, en ese tenor, continúa con sus actividades, reduciendo el personal al mínimo indispensable a través de la realización del trabajo desde sus hogares y de manera remota y vía electrónica.
Así, en el siguiente punto, se establece que el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, particularmente hago hincapié en este caso en el tema de protección de datos personales, mediante el ejercicio de los derechos ARCO se mantiene vigente en la Ciudad de México, por lo que hace a la contingencia sanitaria derivada del COVID-19. Todo aquello que esté relacionado con este tema debe tener expeditas todas las personas interesadas el ejercicio de sus derechos ARCO. De igual manera, se instruye a quienes están a cargo dentro de esta institución para que se trabaje en la implementación de mesas de trabajo, valga la redundancia, en el sentido de mantener garantizado el debido tratamiento de los datos personales en posesión de sujetos obligados de todas aquellas personas que pudieran verse afectadas en la pandemia del virus COVID-19 y respecto de todas aquellas autoridades que estén obligadas a tratar o atender esta situación derivada de la emergencia. Lo mismo tendremos, como ya lo habíamos platicado el día de ayer, tendremos una serie de actividades que se pueden realizar a través de los mecanismos electrónicos y asesorías y demás, y para ello les preparamos una infografía que ya resume de manera muy específica esas actividades y que les pedimos que la consulten en nuestras redes y en nuestros portales para que los sujetos obligados sepan cuáles son las actividades que vía remota van a poder seguir realizando. Y finalmente, ya para cerrar en relación con este tema, también acordamos realizar unas infografías muy sencillas a propuesta de todos los comisionados para información de la ciudadanía respecto de la garantía de sus derechos ARCO en esta ciudad por parte tanto de las autoridades como de cualquier tercero que tenga que ver. Estas infografías contienen la normatividad y los principios más básicos con la finalidad de informar a la ciudadanía de qué se trata, cómo vamos a seguir garantizando estos temas y cómo deberán tratarse también los datos personales por parte de todas las autoridades que se vean involucradas, particularmente es evidente las autoridades de salud, pero también todas aquellas autoridades que tengan que ver con estos temas. Es así que por lo que hace a la garantía de estos derechos, la ciudadanía debe considerar que en ese sentido nosotros no podemos parar y por eso es el tema de nuestro acuerdo, cómo se denomina, qué es lo que tenemos que separar para, como ya bien lo explicó el presidente en un principio, para poder dar continuidad también por parte de nosotros a la garantía de estos derechos y sobre todo en tratándose de cuestiones de salud, que en este caso pues son las prioritarias y el ejercicio de los derechos ARCO en esta materia, la garantía y la protección de estos derechos, creo que es fundamental también y debe continuarse en ese tenor. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, comisionada Peralta. Comisionado Guerrero, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. También saludo a las comisionadas presentes y al público que nos sigue vía Internet. Y precisamente son las tecnologías de la información y comunicación en este momento nuestro mejor aliado para poder seguir llevando actividades en conjunto y poder seguir acercando a la ciudadanía la cultura de la transparencia y la protección de los datos personales. El día de hoy, ya para no reiterar lo que se ha señalado por parte de las comisionadas y del comisionado presidente, se adopta un acuerdo atendiendo al mandato constitucional establecido en el artículo 4 de la Constitución Federal y en el artículo 9º apartado D de la Constitución de la Ciudad de México, el cual se armoniza a su vez con el artículo 10º apartado B numeral 4 de la propia Constitución, el cual establece que las autoridades de esta ciudad, incluyendo nosotros como institución, aplicaremos las leyes y en el ámbito de nuestras competencias promoveremos la protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, entre ellos la salud, la higiene y la bienestar. Entonces estamos atendiendo un mandato constitucional de manera responsable, pero sí cabe la pena resaltar que tal y como lo señaló la comisionada Nava, no estamos, y lo reiteró la comisionada Marina, al igual que la comisionada Viana, no estamos, también el comisionado presidente, no estamos. Sí, porque en realidad se ha enunciado y creo que es importante seguirlo diciendo y expresando. Este instituto no está parando sus labores. Este instituto seguirá llevando actividades de manera remota, aplicando y tratando de llevar a cabo el trabajo desde casa. Hay diversas actividades que, insisto, gracias al uso de las tecnologías de la información y comunicación, labores que podemos seguir llevando a cabo y de ahí que estamos estableciendo metas específicas por semana en cada una de nuestras áreas y en cada una de nuestras ponencias para de esta manera estar trabajando bajo resultados.
muchas veces no resulta 100% indispensable encontrarnos en un espacio físico laboral para poder seguir llevando y desempeñando nuestro trabajo. De ahí que estamos llevando el trabajo a nuestras casas y desde nuestras casas se seguirá atendiendo a la población y el propio ejercicio de la transparencia y la protección de datos personales. No obstante, también de manera responsable estamos atendiendo también al cuidado del personal que trabaja no solo en este órgano garante, sino también el personal que trabaja en los sujetos obligados. Y de ahí que se esté adoptando precisamente este acuerdo. Por último, yo quisiera resaltar y concatenar el resolutivo primero con el resolutivo cuarto que se establece en este acuerdo. El resolutivo cuarto señala lo siguiente: se instruye a el ejercicio de los derechos de acceso a la información, ya lo señaló la comisionada Viviana, y de protección de datos personales mediante el ejercicio de derechos ARCO se mantiene vigente en la Ciudad de México únicamente respecto a la contingencia sanitaria derivada del COVID-19. Es importante señalarlo, es decir, ayer estuvimos incluso rebotando, platicando un poco entre nosotros respecto a qué ejercicio de derechos resultan indispensables en la Ciudad de México y todos llegamos a la conclusión que si bien todos los derechos son indispensables en todo momento, en este momento es importante privilegiar todos aquellos relacionados con el ejercicio del derecho a la salud. De ahí que todo el ejercicio de derechos ARCO que tenga que ver con temas de salud o que estén relacionados con la propia emergencia sanitaria derivada del COVID-19 se mantendrán y se seguirán llevando a cabo. ¿Qué significa lo anterior? Que así algún ciudadano o alguna persona de la Ciudad de México presente alguna solicitud de derechos ARCO relacionada en materia de salud o algún tema relacionado con la propia contingencia nacional sanitaria derivada de este COVID-19, nosotros estaremos aquí para sesionar. Así sea solamente un asunto, solamente un asunto que requiera ejercer sus derechos ARCOS y sea de emergencia en materia de salud o relacionada con el COVID-19, aquí estará el Info Ciudad de México para sesionar, así sea un únicamente asunto, una sesión extraordinaria para llevarlo a cabo. Estas son algunas de las medidas que, como ya se han anunciado, se están implementando en el Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales para poder concatenar y poder armonizar los propios derechos a la salud con el ejercicio de la transparencia y la protección de datos personales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, comisionado Guerrero. Me pidió la palabra la comisionada Nava. Por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Sí, nada más para referir y agradecer a todas las personas que nos han acompañado de manera presencial estos días, en esta contingencia. La verdad es que de todo corazón muchas gracias, porque justo son el apoyo de este instituto. Entonces, solamente quería pues dar un agradecimiento puntual a todo el esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Comisionada Peralta, por favor. Gracias. Estoy desarmando el micrófono, perdón. Gracias. Igual me sumo a este agradecimiento y particularmente a las áreas que pues van a continuar laborando en las guardias que se establecen en el acuerdo, para dar, valga la expresión, continuidad a estos temas. Y bueno, pues agradecerle a todo el personal que bueno, pues tendremos que estar aquí en la trinchera y que están en la trinchera. Muchas gracias, particularmente en mi caso al área de datos, pero obviamente está comunicación social, tecnologías, vinculación y todos los demás que de alguna manera capacitación que seguirá trabajando de manera remota. Obviamente la presidencia que con las áreas administrativas que lleva en su coordinación, incluida la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría Técnica, ¿no? Que aquí está también el secretario, ¿no? Al pie del cañón, está un poco distraído, pero aquí está. Todos, la verdad es que todos, en resumen, lo que hemos dicho de este acuerdo, y me sumo por eso, es que en resumen seguiremos aquí laborando en todo momento con las herramientas que ya mencionamos y en los términos del acuerdo que estamos por aprobar. Y bueno, pues la verdad es que la ciudadanía puede tener la certeza de que al menos por lo que hace a nosotros trataremos de seguir garantizando
estos derechos, porque sentimos que también es muy importante que se encuentren vigentes en este momento de contingencia. Entonces, la verdad también me sumo al agradecimiento, no solo por lo que estamos trabajando ahorita, como bien refiere la comisionada Nava, sino por todo lo que vamos a seguir trabajando en los días subsecuentes con la finalidad de garantizar esto que prometimos salvaguardar socialmente. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Peralta. ¿Alguien más? Bien, pues muchísimas gracias a todas y todos. En efecto, un reconocimiento al trabajo en equipo de este pleno. Nos llevó una deliberación amplia a la consumación de este acuerdo, pero me parece que llegamos a alcanzar los extremos que de origen nos habíamos propuesto. Seguiremos aquí de manera presencial en las guardias y de manera virtual, de manera permanente, ante cualquier necesidad que la capital necesite. En efecto, es un momento para replantearnos y para subrayar con toda claridad los principios que rigen hoy en pleno siglo XXI los derechos humanos o fundamentales, los principios de universalidad, interdependencia, progresividad, etcétera. Me parece que hoy, ante una contingencia con la que el mundo se está enfrentando, deberemos salvaguardar como instituciones de un Estado democrático estos principios y estos derechos constitucionales. Así que el Info seguirá trabajando por el bien de nuestra capital. Muchísimas gracias. Y al no haber otro asunto que tratar, y siendo las 14:51, ay, perdón, tiene razón usted, secretario, y usted, comisionada Peralta, ya nos estamos Secretario, despidiendo no es- de ustedes. Ya nos estamos despidiendo de todos. Muy bien, secretario, le acaba de mostrar la comisionada Peralta que está al pie del cañón. Muy bien, secretario. Entonces, secretario, le solicito someta a votación el proyecto presentado, por favor. Con mucho gusto. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero, A favor. comisionada Nava, A favor. comisionada Peralta, A favor. comisionada San Martín, A favor. comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el acuerdo presentado. ¿Es cuanto, señor presidente? Muchas gracias, señor secretario. Entonces, ahora sí, y al no haber otro asunto que tratar y siendo las 14:52 del día 20 de marzo de 2020, se da por terminada la primera sesión extraordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Les agradezco a todas ustedes, a todos y todas ustedes su presencia y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.